Hola, nosotros somos alumnos del curso de análisis numérico de la FES Acatlán con la profesora Mayra Lorena Díaz Sosa. Nosotros vamos a hablar acerca del polinomio de Chebyshev en cualquier intervalo AB. Bueno, lo importante aquí son los nodos de Chebyshev para la minimización del error interpolador, que como sabemos siempre al intentar interpolar alguna función que no es un polinomio, con polinomios por cualquier método, hay cierto error. Entonces Chebyshev nos ayuda a encontrar aquellos puntos dentro del intervalo que van a hacer que el error sea mínimo, y esos puntos son los que debemos utilizar para interpolar nuestro polinomio. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser una función. La función nos va a entregar los nodos de Chebyshev, que fueron los que dijimos. Nos va a entregar la función evaluada en los nodos de Chebyshev. Y también nos va a entregar la cota de error que va a haber. O sea, la máxima cota de error que va a haber entre el polinomio, entre la función y el polinomio creado a partir de los nodos de Chebyshev por cualquier método que sepamos para interpolar. Entonces vamos a llamar a la función Chebyshev. Vamos a pedirle f, que va a ser la función, n, el grado del polinomio interpolador para la función, a y b son los extremos del intervalo, y bueno, y la definimos así una función. Vamos a utilizar block para poder utilizar una secuencia de comandos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser x, que va a ser una lista de 0 por i, de i desde 0 hasta n. Como podemos ver, x va a ser una lista que va a contener n más 1 elementos, y bueno, todos van a ser 0. Nos va a servir para poner ahí los nodos de Chebyshev. Y y va a ser lo mismo, una lista desde 0 hasta n. Recuerden que después de un comando que pongamos alguna función, tenemos que poner una comilla. Entonces bueno, ¿no? Ya tenemos nuestras dos listas, y pues ahora sí no vamos a hacer lo necesario para que estas dos listas, x tenga los nodos de Chebyshev y y tenga la función evaluada en los nodos de Chebyshev. Entonces bueno, vamos a hacer un for que va a empezar en 0 y va a terminar en n. Y bueno, haz lo siguiente. Vamos a cambiar mi lista de ceros por los nodos de Chebyshev. Entonces cada x y más 1 lo voy a definir como b más a entre 2 más b menos a entre 2 por el coseno en minúsculas, coseno de 2 por i más 1 por pi entre 2n más 1. Y bueno, y de i más 1 se va a definir como f de x y más 1. Y bueno, ya hasta ahí queda nuestro for.
Ay, la última comilla está mal, esta no se pone. Y bueno, hasta aquí queda nuestro for. Y bueno, esta es la primera parte de la función que nos permite obtener los nodos de Chebyshev, así como la función evaluada en los nodos. Y bueno, y nos falta encontrar aquella del error, ¿no? Para esto lo primero que vamos a hacer, vamos a definir una función x que en realidad lo que va a ser la derivada enésima de mi n más un ésima de mi función. Entonces, bueno, de f de x y n más 1 veces. Y bueno, y además voy a definir su derivada. La derivada de la función anterior. Pero solo una vez. ¿Por qué voy a trabajar con la derivada de la función? Recuerden que para la cota del error nos pide la n más 1 ésima derivada de mi función original. Pero nos pide evaluada donde alcanza su supremo en el intervalo AB. Por lo tanto, necesitamos saber dónde g de x va a alcanzar su supremo en el intervalo AB. Y bueno, puede que exista algún máximo mínimo relativo que lo cambie. El supremo en valor absoluto. Entonces puede que exista algún máximo mínimo relativo que sea ese supremo en valor absoluto de la función. Y bueno, ¿no? Ya tenemos nuestras dos funciones. Entonces ahora pues vamos a buscar ese supremo, ¿no? Y bueno, para eso vamos a usar una secuencia if. Bueno, recordarán de el método de la bisección que para que encontrar una raíz necesitamos que se cumpla cierta condición, que es la que escribimos a continuación. Entonces, bueno, aquí igual la vamos a pedir debido a que nos vamos a ayudar de una función de máxima. Entonces, bueno, si pasa que la primera derivada evaluada en e por la segunda derivada evaluada en b es menor que 0, quiere decir que alguna es negativa y la otra es positiva. Entonces vamos a aplicar maxmin. Vamos a definirlo como findRoot, que me encuentra la raíz por el método de la bisección de d1g de x en el intervalo AB. Y bueno, y después vamos a definir a gc, que va a ser el supremo de la función g en el valor absoluto, como el máximo entre el valor absoluto de g de a, coma el valor absoluto de g de b, coma el valor absoluto de g de maxmin. Y bueno, y esa es nuestra primera parte del if. Y ahora sigue un else. Y si no pasa eso, si no existe un mínimo relativo en el intervalo AB, pues no hay de otra más que el supremo lo alcance en alguno de los extremos. Entonces, bueno, si no pasa eso, vamos a definir a gc como el máximo del absoluto de g de a, coma el absoluto de g de b. Y bueno,
Y bueno, aquí acaba nuestro if else. Y bueno, y nos falta definir la cota, ¿no? Que la cota no es más que b menos a entre 2 y todo esto elevado a la n más 1. Y bueno, y todo esto lo vamos a multiplicar por 1 entre 2 elevado a la n, y esto por 1 entre n más 1 factorial, y todo esto por el supremo de valor absoluto que habíamos encontrado anteriormente. Y bueno, finalmente queremos los resultados. Primero van a ser los nodos de Chebyshev. Los nodos de Chebyshev que quedaron en la lista X. Después la función evaluada en los nodos, que es y, y finalmente la cota de error, que se llama cota, y pues le damos Shift Enter para correrlo. Y bueno, no, ahí nos aparece cómo va haciendo. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo de lo que nos entrega. Vamos a aplicar Chebyshev. Aplicar Chebyshev. Vamos a definir la función como la exponencial de menos x menos 3 elevado al cuadrado. El grado del polinomio va a ser 6 y el intervalo va a ser entre el 0 y el 6. Y bueno, aquí nos entrega los nodos. ¿Sí? Estos son los nodos. La función evaluada en los nodos. Y la cota de error. Ajá, y bueno, y podemos ocupar todos estos argumentos con el fin que queramos, ¿no? Ya sea pues encontrar evidentemente el polinomio, o pues y después graficar el polinomio para ver la diferencia que hay entre estos dos. Y bueno, esto sería todo y gracias.